Muy buena mañana, mis queridos hermanos. Un gran abrazo en Cristo. La primera lección que vimos en cuanto a la iglesia, edificaré mi iglesia, Mateo 16. Hoy voy a empezar con un versículo, así como empecé con Timoteo, hablando también de la piedad y el ejercicio que el apóstol Pablo le dice a Tito para presentarse con sinceridad, con una conciencia limpia, que esto también tiene que ver con el desarrollo de lo que la información hace, el Espíritu Santo es a través de la información que tenemos a través de su palabra. El apóstol Pablo orientaba a sus colaboradores, a los pastores, tanto Tito como Timoteo, cómo debían conducirse en la casa de Dios vivo, la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero significar algo importante que está en Efesios 5, versículo 25. Esta forma análoga, esta comparación entre el matrimonio y los deberes conyugales del esposo con la esposa y de la esposa por ende con el esposo, al esposo le dice que ame a su esposa. Qué tremendo, qué alta esa vara, porque después va a decir cómo Cristo amó y se entregó por la iglesia. El amor del esposo hacia la esposa de manera incondicional y que la esposa respeta al esposo. Entendiendo esta figura como de matrimonio, Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Un cuerpo del cual tiene que estar en santificación, limpio para su amo, para su amor, para su Señor. Esa es la idea. Entonces, el 5:25 dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es muy parecido, vamos a Gálatas 2:20, donde el apóstol Pablo usa los términos hablando de sí mismo, de lo que hace la obra de Cristo en él. He sido crucificado con Cristo, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Quien me amó y se entregó por mí. El amor de Cristo no quedó en el sentimiento, sino que en la acción. Él es el apostelo, es el misionero, por eso de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. Así que entendiendo esto y comprendiendo lo que Él hizo por su iglesia, la única iglesia que comprende de todas las personas que son salvas en todo el tiempo, desde el Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento que Él nos viene a buscar, es la incorporación de creyentes por medio del Espíritu Santo que lo va añadiendo a este cuerpo. Por eso en la iglesia es un organismo vivo en ese sentido. Es la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios viviente, pero es un organismo vivo como el cuerpo, se van incorporando personas por el Espíritu Santo, lo va añadiendo, como vimos en la primera lección. Recibieron la palabra, fueron bautizados en las aguas como una ordenanza realmente de identificación de lo que había pasado en su corazón, ¿sí? Y no solamente eso, no quedaron por ahí desvinculados, nos congregaron en un lugar, en una fe común con el que los salvó. Entonces esto es importante para tener en cuenta, eran tres aspectos de la lección 1. Efesios capítulo 5, 25 leí. Ahora voy a leer el pasaje que siempre de una u otra manera lo vamos tocando. Primera de Timoteo. El apóstol Pablo está realmente preocupado porque la seriedad con la que él le dice a Timoteo, 3:15 de primera de Timoteo, el 14 vamos a leer. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Qué versículo tan bueno para nosotros para tener en cuenta en cada momento. Es columna y sostén de la verdad, baluarte de la verdad. Con la verdad no se debe transar, sí, no se debe hacer alianza. La verdad es, y como dijo una hermana hace poco tiempo, la verdad no necesita ser demostrada. Totalmente, tiene razón. Así que bueno, tenemos ahí Efesios, tenemos Timoteo, para prestar bien atención a lo que vamos a hablar hoy.
tenemos Mateo 16 y tengo Mateo 18 acá. Voy a colocar los PowerPoint porque debemos comprender más y más en profundidad lo que es la iglesia. Eso nos va a llevar a un compromiso con nuestro Dios en relación y también compromiso en el servicio con los hermanos. A ver si abre. Buenísimo. Entonces ahí ya tengo la disposición del PowerPoint, que en el primer video tal vez no me salió bien, pero ahora sí me puedo manejar con ustedes, hermano. La Biblia enseña claramente, a ver si puedo subir un poquito esto, que está en este lado. Bueno, ahí no sé si... Bueno, la Biblia enseña que Cristo ha pagado el precio, no un precio, el precio más alto que se pueda pagar, porque la eternidad de las personas estaba en juego. Él, con su propia sangre, compró para sí un pueblo. A través de la obra de Cristo, lo que estamos hablando en la iglesia, tenemos que comprender que Efesios 5:25 decía, el cual amó y se entregó a sí mismo por ella. Y ya hemos visto el significado de la palabra iglesia. ¿Se acuerdan? Vamos a leer de vuelta Mateo 16, del 16 al 18, la gran declaración que Pedro hace sobre Cristo, que es la roca. Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 de Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Petro, ¿sí? Piedrita, una piedra sacada de entre muchas, esa es la idea. Y sobre esta roca, Petra, roca saliente, grande, maciza, edificaré mi iglesia, un futuro indicativo que está hablando mi iglesia, posesivo, ¿está? Y eso iba a ser futuro. Entonces ya tenemos algunos datos muy importantes. Estoy viendo de este lado, si ya lo tratamos, ¿sí? Entonces la referencia es al valor justamente de lo que Cristo entrega, su vida, su sangre. La muerte de Cristo fue cruenta, no es que quedó en la cruz grabado nomás, derramó toda su sangre. A eso se refiere cruenta, ¿sí? Vimos el significado de la palabra ek, afuera, de clesis, llamamiento, clesía, llamados, ahí viene el adjetivo, el sustantivo, pero acuérdense que el verbo es llamar, caleo, ¿sí? Llamar afuera. Esos componentes de esas dos voces, la preposición y el verbo es llamar afuera, ¿sí? Así que vamos a pasar a la siguiente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, es donde descansa la salvación del creyente. La etimología, ¿por qué puse acá el uso de la etimología? Para que ustedes sepan de dónde procede la palabra. La etimología tiene que ver con lo que dice acá, la existencia y significación y forma de esa palabra. Ahí está toda la explicación que yo di. Primera de Pedro 2:9 es importante porque el concepto que Pedro tiene de la iglesia es de un santuario espiritual. No trata el edificio físico como iglesia, sino como un santuario espiritual que se va construyendo, se va formando con los creyentes que han sido incorporados por la obra del Espíritu Santo. Ahora Pablo tiene el concepto de iglesia que no se está contradiciendo con Pedro, no, está mostrando que la iglesia, estos que fueron llamados, fueron rescatados de un reino de tiniebla y de luz bajo la autoridad que estaba bajo Satanás, y no solamente los rescata, sacar, sino que los traslada, no los deja en el medio, los traslada en un lugar que es el reino del Hijo de su amor, como dice Efesios. Pero no es que los traslada nomás y los deja ahí, no, le da todos los beneficios porque posicionalmente los pone en la obra de Cristo. Eso es muy significativo con lo que hablamos de Efesios 5:25, el cual amó y se entregó por ella. Ese Hijo es en la obra de Cristo donde se encuentra la iglesia, la única iglesia de Cristo. Todas estas congregaciones son expresiones de la única iglesia de Cristo.
Las iglesias locales no son la única iglesia de Cristo, son parte de esa única iglesia de Cristo. Y eso lo voy a significar siempre, hermano. Constantemente debemos entender. Si yo preguntaría, ¿cuándo es iglesia? ¿Cuándo hay un grupo de creyentes? No es la idea de eso. Ahora vamos a ver el uso de iglesia o de la palabra, cuando el uso no bíblico de la palabra. Edificio donde se congregaban, ¿no?, ciertas personas, podían ser personas gentiles. Un grupo de fieles con doctrina afines, que es las denominaciones. Eso no es lo que se define por iglesia. Tenemos que entender que el uso de la palabra en el Nuevo Testamento se usa también para convocatoria no cristiana. Podría ser un grupo aún de las centurias romanas, ¿sí? Una convocatoria de personas que vino a decir algo en contra también de Pablo, ¿sí? Y en relación con la congregación de Israel, eclesia en el desierto, hay que distinguirlo de lo que es la iglesia que nace en Pentecostés a través de la obra suficiente, perfecta y efectiva de Cristo en nosotros. Ahora, fundamentalmente se usa para designar la compañía de elegidos por Dios, llamados por el Padre, salvos por Cristo, que está siendo agrupada por el Espíritu Santo mediante el bautismo en Cristo, para formar un cuerpo santo en el Señor. Esa es la acepción que nosotros vamos a utilizar es con respecto a la iglesia. Entonces, esa es la que cabe. Se usa para referirse a las congregaciones de cristianos en un determinado lugar como iglesia local. Hay personas donde están ahí juntos y creen en Cristo y tienen una doctrina afín, creen en la fe, tienen la fe de un solo Dios, creen en la obra de Cristo, creen obviamente en la venida del Espíritu Santo, entonces hay un cuerpo de doctrina, pero son creyentes. Hay que tener mucho cuidado cuando queremos, sí, los creyentes eso, ya son iglesia. Yo creo que iglesia va mucho más allá. Cuando habla de la única iglesia de Cristo, tiene que ver con la obra de Cristo que dijo, edificaré mi iglesia. Y esa iglesia, por definición, lo estamos viendo en los versículos. No dice la Biblia, la iglesia es no. Entonces tenemos que ver que la iglesia es un organismo viviente porque va, a través del Espíritu Santo, Dios va incorporando personas, ¿sí?, que la va añadiendo a ese cuerpo, que se va formando desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Eso espero que quede claro por una parte. Y otra cosa, la iglesia no es una organización sin fines de lucro, así nomás. No. La iglesia, si bien podría, entre comillas, decir que tiene una estructura organizativa, la iglesia sí está organizada, porque la iglesia tiene oficiales en el sentido de que hay hermanos, no solamente están los santos, sino que también hay pastores y diáconos. Dentro de la congregación podemos decir que los pastores y diáconos deben salir de ahí mismo, y la congregación, preste mucha atención, porque a los que se les delega mayor responsabilidad para equipar y para hacer la obra del ministerio son a los pastores y a los diáconos. Y están los santos, que son los miembros que muchas veces llamamos. Por eso, el decir en un lugar que se reúnen personas nomás no constituye una iglesia local. La iglesia local en realidad tiene un orden. En Filipenses 1:1 vemos a los santos, ¿sí?, obispos y diáconos. Podríamos decir que formalmente una iglesia local es cuando hay pastor y cuando hay diáconos y hay miembros activos, en el sentido de lo que llamamos nosotros los miembros, los santos. Los santos son los que hacen ahora el ministerio, no es el pastor nomás y el diácono. No, todos trabajan conjuntamente. Y esto lo voy a significar en la próxima lección, cuando veremos autoridad, la autoridad delegada, Cristo como autoridad y demás. Ahora, los santos tienen voz y voto, perdón. Y dentro de lo que tenemos como congregación, debemos entender esto que es muy importante. No es un orden jerárquico donde uno manda más que el otro, sino como un cuerpo están vinculados y las funciones dan y nutren o son nutridos por la cabeza que es Cristo. Acuérdense que es la roca, pero también es la cabeza. Entonces, cuando hablamos de iglesia, la iglesia universal, no denominación universal, como los que están por acá, sino la iglesia única de Cristo, desde el descenso del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento, estamos hablando de Mateo 16. Cuando se habla de Mateo 18, ¿sí?, que lo voy a compartir, Mateo 18, desde el 15.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos, y te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Todo eso ustedes lo pueden leer para tener mayor comprensión del texto. Solamente voy a significar el 17. Si tampoco a ellos le hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y aparece la iglesia. ¿Sí? Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos, que en realidad es igual a publicano. Es importante entender que dentro de lo que es el Nuevo Testamento 2 veces aparece la iglesia, Mateo 16, Mateo 18 y en tiempo futuro. Ahora, ¿cuándo se cumple Mateo 16? Ya lo saben. ¿Cuándo se cumple Mateo 18? ¿Habla ahí de iglesia específicamente o le está hablando a la iglesia de algo que está sucediendo dentro, que le está indicando de cómo se deben conducir o cómo se debe llevar a cabo? Mateo 18 no habla de iglesia. Mateo 18 está hablando de una iglesia local, cómo se debe llevar a cabo la disciplina dentro de ella. Una iglesia está constituida formalmente, o por lo que vemos en Filipenses 1:1, cuando hay pastor, diácono y miembros, o los santos. Ahora podemos decir, pero David, en Hechos 2 vemos que el apóstol Pedro predica el gran sermón, las personas son salvas y son añadidas. Mientras que eran añadidas, creció tanto el número que se hizo necesario que se puedan colocar o designar diáconos para el servicio y ellos puedan seguir con la palabra del Señor. ¿Está bien? La parte material y lo demás lo manejaban los apóstoles, que eran como los pastores, hermanos. Pero los diáconos fueron necesarios en ese momento por el incremento de las personas y cómo eran añadidas por el Espíritu Santo. Nos quedaron descolocados por cualquier lado. Había un orden, si quieren llamarlo organizativo, pero estaba organizada la iglesia. Se iba organizando. Ya cuando vemos que Cornelio es salvo dentro de los gentiles, vemos la iglesia de Antioquía ya en Hechos 11, donde por primera vez se le llamó cristiano a las personas, eran tanto el número, y ahí va Bernabé, ¿sí? Y es una iglesia, se le dice iglesia realmente hija, porque Jerusalén era como la iglesia madre en ese sentido, porque lo habían enviado, y ahí mismo tuvieron que designar más que seguro personas, porque la estructura que vemos después de Hechos de los Apóstoles, en las cartas, por más que no en todas las cartas especifique pastores, diáconos y hermanos o los santos, es obvio que en todas las cartas estaban los hermanos, los santos y los pastores, los obispos, en todas. Porque ¿quiénes enseñaban? ¿Quiénes adiestraban a los santos? Pero es obvio que los obispos tampoco pueden hacer las cosas solo, o el episcopo como quiera, o anciano previsto, era la misma palabra, porque necesitan designar de entre los mismos hermanos diáconos para ayudar mucho más en la obra del ministerio. Entonces todos colaboraban juntos. En Filipenses está detallado. Pero es un saludo, no es un mandato. Una iglesia local es cuando hay un pastor, diácono y hermano. No, porque es un saludo. Así si hubiesen otras personas, hubiese saludado a otra persona o con otro nombre. Pero ahí se establece o formalmente hay una iglesia local donde hay pastor, diáconos y santos. Y a eso vamos. A ese camino vamos. Entonces, la palabra iglesia solo aparece 2 veces y en futuro, en los evangelios, Mateo 16 y 18 y Mateo 18 y 17. Bien, cuando hablamos del concepto sobre la iglesia, un punto muy importante a significar, ya que la iglesia no es un libro de definiciones, lo dije recién. Ahora vamos a abordar el origen de esto, lo que es el concepto de la iglesia, para una mayor comprensión. Ya hablé del concepto de Pedro, el concepto de Pablo, el uso de la palabra. Acuérdense que algunos pueden decir, pero es un edificio donde se congregan los creyentes. Otros pueden decir, grupo de fieles con doctrina fiel. No, acuérdense lo que constituye la iglesia. Cristo dijo, edificaré mi iglesia, y esa iglesia iba a tomar forma dentro de un orden que él estableció. ¿Cuándo? Cuando hubo doctrina. ¿Cuándo? Cuando hubo personas oficiales que cuiden sobre los demás, ¿sí? No subyuguen a los demás, no se enseñoren a los demás, no, sino apacentando la grey. Todas esas palabras tienen que ver con personas que están ayudando a los santos para que hagan ahora el ministerio, todo el tiempo. Y le digo más, cuando las personas entienden lo que es iglesia y trabajan conjuntamente, pueden agarrar y ver en sus Biblias, capítulo, si no me equivoco, de Hechos 20, versículo 32. Téngalo ahí presente, lo voy a leer después, ¿sí? Algunos elementos bíblicos para establecer el concepto general de la iglesia.
es un pueblo de formación divina, según Hechos 15:14. Sin límite de etnia o naciones, ¿sí? El otro día en la primera lección vimos los tres grupos étnicos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Efesios 2:14-16 nos dice que los dos pueblos hizo uno solo. Ya no hay ni pueblo ni condición, ¿sí? No hay distinción en ese sentido en cuanto a la salvación. Entonces, sin límite de naciones y condición. Ahora, cuando habla segunda de Pedro 1:4 en el tercer punto de condición, es de condición espiritual, ¿sí? Vamos a leer primera de Pedro 1:4 y Filipenses 3:20. De condición celestial, perdón. Ahí es de condición celestial, porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, igual que segunda de Pedro 1:4. Bien. De propiedad, Mateo 16:18, lo tengo acá, edificaré mi iglesia, y el que está hablando es Cristo, y como la persona justamente es Dios, en ese sentido, entendemos que está hablando de propiedad divina. Juan 6:37-39, Juan 17:6, 9, 12 y 20, tiene que ver con lo que me has dado. Lo que me has dado lo guardé, lo que me has dado no perdí ninguno. Y cuando habla del hijo de perdición, está hablando de alguien que no había sido elegido para salvación. Don es dádiva. Regalo le puse entre paréntesis, para los hermanos creo que está más regalo, ¿sí? Del padre al hijo. Dios dio esto al hijo. Esto lo dio el hijo. Y nadie, escuchen, nadie lo arrebata de la mano del hijo, porque el padre se lo dio. Y el padre es mayor que el hijo en este sentido, de subordinación, no que el padre es mayor que el hijo en calidad o en características como Dios. Entiéndase. Capítulo de Efesios 1, 22 y 23, entendemos que el punto 6 tiene que ver con que es una formación de un cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Formar un cuerpo. Cristo es la cabeza. Colosenses capítulo 1, versículo del 15, es el Dios invisible. Jesús hace visible al invisible. Es la cabeza de toda la creación, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hasta el 18. Y es más, siguen el 19 y el 20 en adelante, es la cabeza de la reconciliación. Es el supremo, la supremacía está sobre él. Observemos 4 elementos básicos para el nacimiento de la iglesia. No fue en vida de Cristo, ya que las referencias están en futuro, edificaré. Comienza en el día de Pentecostés, segundo punto, con el descenso del Espíritu Santo, Hechos 2, del 2 al 4, lo mencioné. Cumplimiento de la promesa de Cristo, Juan 16:7. Era necesario que Jesús, dice, si yo no me voy y me fuere, no vendrá el Consolador. El Consolador es Paracleto, el que está al lado, el que consuela, el abogado, el que intercede. Pero nosotros el Espíritu Santo decimos, Él es el que regenera el corazón, el que hace nacer de nuevo. Y nos olvidamos que el Espíritu Santo tiene un montón de características y un montón de funciones, que ahora no lo podemos detallar. Cuarto punto, era preciso el descenso del Espíritu Santo, ya que la iglesia se compone de personas regeneradas, siendo el Espíritu Santo el agente de la regeneración, Juan 3, 5 al 8. Y le dejo casi los mismos versículos, pero con Tito 3, del 5 al 8. ¿Sí? Por el lavamiento, la regeneración que tiene con la palabra y la renovación del Espíritu. Tiene que ver que el Espíritu Santo utiliza la palabra para que la persona pueda nacer de nuevo. Esto es muy importante. Cómo una persona entra en esa gran iglesia única de Cristo, en esa gran iglesia única de Cristo que codificaré en mi iglesia, por salvación. ¿Cómo se hace eso? Creyendo. ¿Y cómo se cree? A través del Evangelio. Pero así nomás, sí, así nomás, porque cuando una persona cree es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en él para atraerlo, correr el velo, sacar la oscuridad que estaba en tiniebla y hacerlo un hijo de luz. Cualquier persona salva es parte de la única iglesia de Cristo. Ahora el otro aspecto lo podemos tocar más adelante. Cómo una persona es miembro de la iglesia local, eso es otra cosa, porque nosotros tenemos la ordenanza como cristianos, lo que es el bautismo en las aguas, y también puede participar lo que es la cena, que lo voy a tratar en la otra lección. Bien. A través de esa escritura podemos ver 4 razones por las que no podemos la que no podía haber iglesia antes de Pentecostés. Algunas de estas ya las di la otra vez. Primero, no era posible sin la muerte de Cristo, Efesios 2:13, Tito 2:13-14. Segundo, no era posible sin que Cristo resucitara para ser constituido cabeza de la iglesia. Y acá es importante.
La resurrección para nosotros es la columna vertebral. Si Cristo no resucitó, no solamente vana es nuestra fe, sin contenido lo que creemos, sino que vana nuestra predicación, nuestra querigma, lo que proclamamos. Porque el Evangelio de la Gracia, que predica el apóstol Pablo, el primero que lo predicó fue Pedro en Hechos 2. Después lo fue comprendiendo más en la revelación. Nos damos cuenta en Hechos 10 ya llega un gentil, ¿sí? Vemos que va hacia Cornelio, y lo que no entendía lo pudo ir comprendiendo. Pero cuando vamos al Evangelio de la Gracia, el apóstol Pablo pone la teología en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió, ¿sí?, por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado conforme a la Escritura y que resucitó. Y en todo 1 Corintios 15 se despliega el tema de la resurrección de Cristo Jesús. Había muchos que se habían desviado de esa doctrina. Y Pablo le dice, presten atención a esto, ¿sí? Si os aferráis todo esto, cuando habla el versículo 1 y 2, no es causa y efecto que las personas no eran cristianas a lo que le está hablando. Le está diciendo que si ellos realmente afirman cada vez con más fuerza en tema de la resurrección de Cristo, están mostrando por evidencia su elección y vocación de una manera firme. Ese es el tema. El fundamento sólido es que Cristo es la roca. No era posible sin el descenso del Espíritu Santo para comenzar su oficio bautizador, por el que es posible la formación de un cuerpo en Cristo. Voy a explicar esto. Cuando yo hablo que el Espíritu Santo es el que nos regenera, el que nos hace nacer de nuevo, somos hijos de Dios. Entramos en la única iglesia de Cristo. Pero acá en 1 Corintios 12, 13, como así pueden ver Gálatas 3:27, es lo mismo que se está hablando, el Espíritu Santo es el que bautiza a la persona, escuchen bien, a la persona lo bautiza en el cuerpo de Cristo, en el único cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del bautismo en las aguas, Romanos 6, del 3 al 4, que habla del bautismo, justamente de la obra que estamos en Cristo, nos sumerge en su obra, como Gálatas también 2:12. Espero que quede claro lo que hace el Espíritu Santo como el único cuerpo de Cristo, y cuando nosotros en las ordenanzas, eso prefigura, o figura, mejor dicho, o simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de lo que ya existe. Qué tremendo esto. No era posible sin el descenso del Espíritu Santo, porque la iglesia es el templo de Dios en espíritu, y lo hemos significado como el templo del Dios viviente, como un santuario espiritual que va siendo formado a medida que el Espíritu Santo va incorporando a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Cuando esté completo ese cuerpo de Cristo, la cabeza vinculante al cuerpo viene, porque no es que está desligada. Él viene a buscarse a sí mismo, ¿sí? A ver si hay otro más. Bueno, el fundamento. Acá quiero explicar bien, porque alguno puede decir, pero bueno, ¿quién es el fundamento? Bueno, el fundamento es Cristo, ¿está bien? Pero ¿quién fundó la iglesia? ¿Solamente hablamos de Jesús, el que dio su vida? ¿O hay una planificación y se lleva a cabo a través del tiempo por una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quiénes son los agentes que trabajaron en esto? El Padre llama, ¿sí? El Padre escoge, el Hijo redime y rescata, y el Espíritu Santo sella y regenera. Tenemos Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3, las bendiciones que hay, espirituales. Del 4 al 6 inclusive vemos al Padre en lo que hace antes del tiempo. Del 7 vemos al 12 inclusive lo que hace el Hijo, ¿sí? Y el 13 al 14, ¿sí?, lo que hace el Espíritu Santo. Voy a mencionar solamente las partes para que ustedes lo puedan corroborar con sus Biblias. Miren, del 1 al 6, del 1 al 3 dice las bendiciones en Cristo. Pero cuando habla del 4 dice, según nos escogió en Él. El que nos escogió fue el Padre, el que nos llamó el Padre. Es Dios, obvio. En quien tenemos la redención, versículo 7, va a marcar la persona de Cristo. Por eso marqué en quién, ¿sí? Ahora, hasta el versículo 12 sigue la obra de Cristo. Y el 13 al 14 habla de la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que trabajan en conjunto, y el fundamento de ahí, de lo que está hablando, tiene que ver con Dios. Dios no es una persona, un ser. Esencialmente uno, en unidad, tres personas que no se diferencian en lo que son, sino en lo que hacen. Acá hay un detalle importante. Acá vemos la diferencia, que no son la misma persona, que es un mismo ser y son diferentes personas. Para los que no creen en la Trinidad, esto es
un batacazo. Dicen, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero vemos la revelación progresiva, cómo se va decantando esto. Así como no vemos que hay una definición de la iglesia, esto es iglesia, sino que la revelación progresiva, la doctrina nos enseña lo que es iglesia. Bien, ahora presten atención que el fundamento de la iglesia está en la afirmación de Pedro, Mateo 16:16, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la enseñanza de Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la confirmación justamente de, ahí está, la confirmación de la enseñanza de Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, y la enseñanza de Pablo hablando del fundamento que es Cristo. No se puede poner otro fundamento. Entonces es importante. ¿Qué hacemos con esto? Si Cristo es la piedra angular, según Efesios 2, 20 al 22, dice que los apóstoles son el fundamento. Esto pareciera contradecirse. No, lo que está diciendo que la iglesia no puede sobreedificarse en lo que es el viejo pacto ni la ley de Moisés. Todo lo demás es útil y es para la enseñanza, pero no está dirigido primeramente a la iglesia. Lo que nosotros tenemos que comprender que el fundamento y cómo se sobreedifican los creyentes es con la doctrina de los apóstoles y profetas, que son el fundamento de lo que es la iglesia, de la cual Cristo dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia. ¿Cómo se sobreedifica en esa iglesia? En el fundamento de los apóstoles y profetas. Por la duda, que el otro no lo remarqué, ¿necesitamos profetas y apóstoles hoy? Sí. ¿Ya los tenemos? Sí, en la Biblia. ¿Necesitamos personas físicamente que nos digan lo que tenemos que hacer? No. Necesitamos hermanos que nos ayuden en la fe. Necesitamos personas que amen al Señor para poder guiar la Grey. Necesitamos personas que puedan enseñar a otros. Y de entre ellos salir muchas personas que puedan ejercitar los dones al servicio de nuestro Señor y Dios. Entonces, comprendemos, y esto está en tiene mucha relación con lo que se dice cuando Pablo se despide de Mileto. Hechos 20, versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios, al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Habla de herencia, tiene que ver con galardones. Ya fuimos santificados, habla de ser edificados, tiene que ver con sobreedificados en cuanto a la calidad y los materiales que utilizamos. Los que enseñan, los que predican, sea escuela de niños, sea el grupo de alabanza, sea con las mujeres, sea con los hombres, sea lo que hagamos en las actividades de la congregación, no debe ser una liturgia acartonada, sino algo que se adora, que se lleva en espíritu y en verdad. Esta es la gran diferencia entre el cristiano espiritual y maduro. Adora en espíritu y en verdad, porque entiende con seriedad lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Poner nuestras vidas al servicio de nuestro gran Dios. Los apóstoles y profetas como fundamento en el 2.20, como escritores y enseñadores de la base doctrinal. Ellos establecen en nombre de Dios la doctrina bíblica. ¿Por qué establecen en nombre de Dios la doctrina bíblica? Porque hay algo que no comenté para los hermanos puedan comprender. Pero en Hechos 20:28 habla de que la iglesia que Dios compró con su sangre. Habla de que el que murió en la cruz, si bien es 100% humano, el que estaba muriendo en la cruz es 100% Dios. Y ese es el misterio que habla de la piedad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que sepa cómo inducirte en la iglesia del Dios vivo. Ahora espero que llegue con más detenimiento a mis hermanos que hace rato que están en el camino del Señor. Y los nuevos puedan comprender esta salvación tan grande, que fue planificada antes del tiempo, ¿sí? Pero fue llevada a cabo por la obra de Cristo Jesús. La iglesia no nace cuando Jesús murió, ya lo vimos en la lección anterior. Bien, tercer punto, enseñan y escriben como enviados por Dios y por las escrituras son inspiración divina. Acá lo enfaticé bien, las escrituras son inspiración divina. Las escrituras son alentadas, ¿sí? Son sopladas por Dios. Las personas fueron empujadas para escribir algo que de ellos nunca hubiese venido. Nunca fue traída por voluntad humana, está en 2 de Pedro 1:21. Ahora tienen varios versículos ahí para corroborar lo que estoy diciendo. Cuarto punto, sus escritos tienen la autoridad de Dios y sus mandamientos son dados con esa misma autoridad. Esto lo voy a significar en la tercera lección. Lo que es la autoridad de la iglesia, el liderazgo, las ordenanzas que hay, el mandamiento y la gran comisión. Bien, siendo bíblico y entendiendo de manera correcta los versículos de Mateo 16-18, sabemos que la roca es Cristo. El fundamento de nuestra salvación es el mismo.
¿Quién? Cristo, es el mismo según 1 Corintios 3:11. No pongamos otro fundamento, porque no se puede poner. El fundamento ya está puesto, es Cristo. Aparte no está puesto por nosotros, lo puso Dios. La cabeza de la iglesia es Él, según Efesios 1:22. Podamos considerar varios versículos, como hablamos de Timoteo, hablamos de Efesios, ¿sí? Y hablamos también de Pedro. En primera de Pedro, para terminar, capítulo 4, versículo 10, dice de esta manera, para ustedes hermanos y para mí. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando, siendo un buen mayordomo, fielmente la gracia de Dios en su diversa forma, o la multiforme gracia de Dios en otras versiones. La multiforme gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido, pero no se olviden que la gracia también es la capacitación divina. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Los amo en Cristo y todas sus correcciones siempre son muy buenas para mí, porque en este camino vamos aprendiendo, no uno, todos. Acuérdense que Cristo es la cabeza de su iglesia. Y la autoridad delegada que hay sobre cada uno de los que lideran, como cada uno de los miembros que va creciendo, es porque es dada por nuestro Señor. Así que adoremos a Él, glorifiquemos su santo nombre. Después voy a hablar de los 3 propósitos que hay dentro de la iglesia y mostrar bien cómo se debe llevar a cabo. No hay un proceso donde la Biblia nos diga cómo debe haber una iglesia local. No encuentro ningún versículo. Lo que sí encuentro es cuando el apóstol Pablo iba a un lugar y fundaba una iglesia, ya había creyentes ahí, iglesia, o había gente que se congregaba, él tenía que pasar de vuelta a solidificar lo que habían creído o poner fuertemente otras personas para que ayuden a ellos. Y siempre se le aconsejaba a Timoteo que tenga cuidado, que ponga ancianos, que no sean neófitos y un montón de cosas. Ahí tenemos la estructura de que los creyentes solo no son iglesia. Tenía que haber personas que sobrevedores, cuidaban de los demás. No hablo siempre de forma de jerarquía, sino como oficiales de liderazgo, los cuales se dan mayor responsabilidad y hacen la mayor tarea de ese trabajo de equipar a los santos. Nada más que eso. En esta obra estamos todos nosotros. Pero no encuentro un proceso como se debe llevar dentro de la iglesia local. Cada una iglesia local es autónoma en sí misma de cómo llevar ese proceso. Pero es evidente por la escritura que de entre los hermanos mismos salían esas personas que estaban en el liderazgo y la iglesia, al tener voz y voto, también podría elegir los diáconos y demás. Un gran abrazo en Cristo. Esto nos oriente a ser bíblicos en todo tiempo.